También podemos realizar múltiples condiciones. En este caso, si queremos realizar múltiples condiciones, podemos hacer de la siguiente forma. Inicia la ejecución. En este caso va a haber una expresión lógica. Si es verdad, pasa a ejecutarse esta instrucción. Y luego de eso va a terminar si es que es verdad. Pero en caso que no sea verdad, entonces no pasa a ejecutarse, pasa a la siguiente condición. Y en la siguiente condición también, si sale verdad, pasaría a ejecutar, pero si sale falso, pasa a la siguiente condición. Y así podemos hacer múltiples condiciones. Si todo es falso, entonces se mostraría un mensaje al final. Vamos a hacer estas múltiples condiciones para resolver una pequeña aplicación. En este caso podemos crear una aplicación que detecte si una letra que vamos a ingresar por teclado es vocal o no. Para eso vamos a crear un nuevo archivo. A este archivo le voy a llamar es vocal. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a borrar todo esto y vamos a ingresar datos de este teclado, así que vamos a importar la clase scanner. Y dentro de la clase vamos a crear nuestro método main, así que vamos a definir nuestro método main y dentro de aquí vamos a crear un objeto de la clase scanner, así que vamos a poner scanner. Ahora que ya tenemos creado el objeto, lo que vamos a hacer es trabajar en la parte de entrada. En este caso, como va a ingresar un vocal, en este caso tiene que ser simplemente un carácter. Y esto podemos trabajarlo con char o simplemente con string. Así que lo que voy a hacer es crear un source y dentro de esto tiene que ser simplemente un print y voy a decir ingrese una letra. Va a ingresar una letra a esta variable, entonces vamos a crear una variable de tipo string y esta variable se va a llamar c y dentro de aquí vamos a leer leer.nextLine. Y ahora que ya tenemos el valor de c, que es un carácter, lo que vamos a hacer es comparar si es vocal o no. Entonces vamos a hacer múltiples condiciones para estar comparando si es a o es e o es i y así sucesivamente. Entonces vamos a decir if si el carácter que fue ingresado es igual a una a, en este caso a una a minúscula. Y aquí vamos a utilizar el operador lógico, que también podría ser una A mayúscula. Entonces vamos a decir si el carácter es ingresado, también es una A mayúscula. Porque si ingresamos una A minúscula y detecta que es vocal y en A mayúscula no va a detectar. Entonces tenemos que decir, puede ser esta o también puede ser una A mayúscula. Entonces aquí simplemente vamos a poner el siguiente mensaje. Vamos a decir es vocal. O también podemos aplicar en esta parte el printf. Así que vamos a poner printf y vamos a decir la letra o simplemente vamos a porcentaje s y vamos a decir, por ejemplo, a ingresado es vocal. Y listo. Y aquí podemos generar un salto de línea y al final simplemente vamos a concatenar la letra ingresada. Ahora, para hacer múltiples condiciones, tenemos que poner else if, o sea que vamos a encadenar a esa misma if, pero en vez de poner simplemente else, vamos a poner else if. Y aquí vamos a colocar otra condición, en este caso, si el carácter ingresado es una e, o también puede ser una e mayúscula. Entonces vamos a poner, o también si c es igual a una e mayúscula. Si es que es así, simplemente tendría que imprimir este mensaje. Así que podemos copiar aquí. Y más o menos lo mismo vamos a hacer para todos. En este caso, esto sería para la I, para la O y para la U. Entonces, en este caso, simplemente vamos a modificar si es igual a una I o también a una I mayúscula, va a decir que es vocal. Y si es igual a una O a una O mayúscula, de esta forma. Y por último puede ser a una U minúscula o también a una U mayúscula. Todo eso va a decir que es vocal. Entonces lo que va a hacer es lo siguiente. Si esta condición no se cumple, va a pasar a la siguiente. Y si tampoco se cumple, va a pasar a la siguiente. Y tampoco se cumple y así sucesivamente. Y si ninguna de todas estas condiciones se cumple, entonces al final vamos a encadenar simplemente else.
Y dentro de aquí vamos a colocar casi lo mismo, pero en este caso vamos a decir no es vocal, de esta forma. Entonces lo que va a hacer es lo siguiente: si nosotros pasamos a ejecutar, en este caso voy a ejecutar y voy a ingresar por ejemplo una R, me va a decir que no es vocal. Lo que va a pasar es lo siguiente: primero va a entrar aquí y va a comparar el valor de R. Como el valor de R no se cumple en esta condición, que ninguno de estos valores es, o sea, C no es igual a, o sea, R que contiene C no es igual a una A minúscula ni a la A mayúscula, entonces prácticamente no se cumple la condición. Va a pasar a la siguiente condición. En la siguiente condición tampoco se va a cumplir, va a pasar a la siguiente condición y así va a estar pasando hasta llegar al último. Cuando llega al else, prácticamente va a pasar a ejecutarse, ya que ninguna de estas condiciones se ha cumplido. Y si volvemos a ejecutar, y en este caso vamos a poner una I mayúscula, aquí me está marcando que no es vocal. En las nuevas versiones, en este caso, nos dice que tenemos que utilizar el operador equals, que se trabaja con strings. Si este string nosotros cambiamos, por ejemplo, a char, lo que va a pasar con char es que nos va a captar el primer carácter. En este caso, cuando vamos a ingresar más caracteres, va a seguir captando. Entonces, podemos utilizar aquí, en vez de poner igual, así tal cual, podemos utilizar como nos recomienda acá, utilizando el equals. O sea, diciendo que A o A minúscula es igual a la C. O sea, esto lo que devuelve es un valor booleano. Si es que es igual, pues va a devolver verdadero. Si es que es falso, no. Entonces, prácticamente esto es lo que tenemos que aplicar en todas. Otra cosa que podemos hacer es que en vez de utilizar string, podemos utilizar en este caso simplemente char. Y aquí en vez de poner next line vamos a poner next.char add y colocamos la variable 0. Y aquí en vez de utilizar comillas utilizamos comillas simples. De esta forma. Entonces esto tenemos que hacer en todos el cambio. Si nosotros cambiamos aquí y así vamos a estar cambiando en todos. Ahora, después de cambiarlo todo, si volvemos a ejecutar, lo que vamos a tener es lo siguiente. Si ingresamos nuevamente una I mayúscula, ahora sí va a funcionar que es vocal. Y así, si nosotros volvemos a ejecutar, en este caso, si ingresamos una A, nos va a decir que es vocal. Y si ingresamos una A mayúscula, también nos dice que es vocal. Y si ingresamos, por ejemplo, una E, también nos dice que es vocal. En este caso, también nos dice que podemos convertir a usar el switch. O sea que eso lo vamos a ver más luego, que también se usa para realizar múltiples condiciones. En esta parte podemos hacer múltiples condiciones con if y luego de eso encadenar else if. Vamos a ver otra estructura de selectiva múltiple en el cual funciona muy diferente. En este caso vamos a utilizar otras instrucciones o otros códigos. Y en este caso se va a aplicar la expresión lógica aquí en la primera parte. Y luego de eso, si lo que contiene esta expresión lógica es igual a estos valores, si es que son, por ejemplo, si esta expresión lógica tiene un valor 1 y este valor 1 tiene 1, entonces se va a ejecutar una instrucción que va a estar dentro de este valor. Y si no es, pasaría a la siguiente y a la siguiente así. Y si ninguno de estos valores se cumplen, va a haber uno que será por default y se va a imprimir ese por default. Para entender esto mejor vamos a ir a código. En este caso vamos a ver este código que es switch y dentro de switch va a haber casos. Dentro de switch se va a colocar un valor, que en este caso por ejemplo la variable valor que contiene 1. Y en este caso si es que el valor es igual a 1, entonces se va a ejecutar el primer caso que contiene 1 y el segundo caso no se ejecutaría. Si el valor fuera 2 en este caso, entonces se ejecutaría el segundo caso. Y si el valor fuera 3, que en este caso hay solo caso 1 y caso 2, entonces ninguno de estos casos se cumplen, entonces los bloques de código de estos casos no se ejecutan, sino que se ejecutan lo que va a estar dentro de default. En este caso podemos aplicar la instrucción break, en este caso para romper esta condición switch.
En este caso, si el caso 1 se cumple, entonces se ejecuta y con break simplemente se termina con la ejecución. Ya no va a verificar a los demás casos. Para eso podemos hacer un pequeño ejemplo o una pequeña aplicación en el cual vamos a trabajar con días de la semana. Si ingresamos 1 tendría que aparecer domingo y si ingresamos 7 tendría que mostrarnos sábado. Para eso vamos a poner días, nada más, esta clase va a llamar días y listo. Y aquí vamos a hacer casi lo mismo. Este día tenemos que ingresar desde teclado, así que vamos a ingresar nuestra clase o vamos a importar nuestra clase scanner. Y también vamos a definir nuestro método main. Así que vamos a poner public static void main. Y ahora vamos a crear un objeto de la clase scanner que se va a llamar leer igual a new scanner. Y vamos a poner el flujo de entrada que es system.in. Todo esto ya lo sabemos. Ahora vamos a pedir que ingrese un número de este teclado. Entonces para eso vamos a poner un mensaje diciendo que ingrese un número desde teclado. Para eso vamos a dejar un mensaje diciendo ingrese un número de la semana, por ejemplo. Luego de eso lo que vamos a hacer es almacenar ese número en una variable que se va a llamar día. Y vamos a ingresar este valor de este teclado, así que vamos a poner leer next int. O leer.nextInt. Ya teniendo este valor que contiene la variable día, vamos a aplicar el operador o la condición switch, que se aplica de esta forma. Y aquí entre sus paréntesis vamos a colocar el valor que queremos encontrar, en este caso es día. Y aquí vamos a poner llaves para indicar el ámbito de switch. Y aquí vamos a crear casos para encontrar ese valor. En este caso podemos poner case y vamos a poner 1. Si es que el día ingresado es 1, vamos a poner 2 puntos. Entonces que se ejecute lo que va a estar dentro del caso 1. Y para esto vamos a crear una variable de tipo string. Así que vamos a poner aquí string. Y la variable se va a llamar nombre día. Y este va a contener un valor nulo, que se pone de null. Este es un valor nulo. Porque si no iniciamos, pues no vamos a poder reutilizarla. Así que tenemos que inicializar con un valor nulo para poder utilizar dentro de switch. Entonces aquí el nombre de la variable lo que va a contener prácticamente, si es igual a 1, sería domingo. De esta forma. Y ahora en este caso vamos a crear el caso 2. Entonces vamos a poner case 2. Si el número ingresado y el día es 2, entonces en este caso que se ejecute el caso 2, que va a ser nombre del día lunes. En cada caso tenemos que utilizar la instrucción break, que lo que va a hacer es, al momento de encontrar simplemente los demás casos ya no se ejecutan, sino que termina y nos va a devolver prácticamente el valor. En este caso a la variable nombre le va a asignar domingo. Y así tenemos que hacer en cada uno de ellos. Así que tenemos que aplicar la instrucción break. Ahora vamos a trabajar en el caso 3. En este caso, el caso 3 va a contener martes. Y aquí también vamos a poner break. Y estos casos podemos hacerlo para los demás. Simplemente vamos a copiar y lo vamos a pegar. Como verás, el valor de los casos no pueden ser iguales. Tienen que ser distintos. Así que en este caso tiene que ser 4, 5... y 6. En este caso nos faltaría uno, que es el para el séptimo, que sería el caso 7. En este caso estábamos en martes, simplemente vamos a cambiar los días. En este caso va a ser miércoles, jueves, viernes y sábado. De esta forma. Entonces lo que va a hacer es lo siguiente. Si es que es caso 1, va a pasar aquí. Y si es que es caso 2, y así sucesivamente. Pero si el número ingresado es diferente a estos valores que contienen cada caso, entonces tenemos que poner dentro de la instrucción o dentro del código default. En este caso puedo poner simplemente dentro de systemout.println y puedo decir el número ingresado es incorrecto. Entonces lo que vamos a hacer es al final de switch, que es todo esto, vamos a imprimir un south, en el cual vamos a decir el día es, vamos a concatenar con el nombre del día.
Si pasamos a ejecutar, en este caso yo voy a ingresar, por ejemplo, el nombre del día sexto o el 6 y me va a decir que el día es viernes. O si yo ingreso, por ejemplo, 7, el día es sábado. Ahora, si yo ingreso un 2 o un 3, el día es martes. Ahora, ¿qué pasa si yo ingreso, por ejemplo, uno de los días que no existe, un número grande? Me va a decir, el número ingresado es incorrecto y el día es nulo. Entonces, de esta forma también podemos utilizar o realizar múltiples condiciones o realizar que seleccione múltiples casos utilizando switch. Si nosotros regresamos en la anterior que estábamos trabajando, y aquí también nos decía que podíamos utilizar switch, o sea, casos, para resolver ese problema, en el cual lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En vez de utilizar el operador OR, podemos poner simplemente dos casos, y si es uno de estos dos casos, pasaría a ejecutarse este bloque de código, y al final el break. Y si nosotros ejecutamos esto que lo hemos convertido a casos, vamos a pasar a ejecutar y vamos a tener lo siguiente. Si ingresamos, por ejemplo, una letra A minúscula, me va a decir que es vocal. Ahora, si ingreso una I mayúscula, también va a decir que es vocal. Y si yo ingreso, por ejemplo, una letra R, me va a decir que no es vocal. Entonces, podemos hacer de dos formas las múltiples condiciones, o en este caso, estructura selectiva múltiple. Podemos hacer con switch, o también podemos hacer con if y else if.